Buenos días a todos. Mi nombre es Branelio Matías Nicolás, soy docente en física, cursando la diplomatura en recurso educativo en la enseñanza. Para hoy, a modo de ejemplo, voy a presentar a través de un PowerPoint un tema muy importante en la física sobre las leyes de Newton. En este caso voy a presentar la primera ley de Newton, o llamado también la ley de la inercia. Vamos a explicar a través de un PowerPoint muy brevemente qué significa o qué es la primera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, la primera ley de Newton, conocida también como la ley de la inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, éste permanecerá indefinidamente moviéndose en línea con velocidad constante, incluido el estado de reposo que equivale a velocidad cero. Muy bien, en esta primera parte, lo que nos indica la primera ley de Newton es que si nosotros tenemos un objeto que permanece en reposo, la palabra reposo proviene de la palabra o del verbo sin movimiento, que no ejerce ninguna fuerza, que permanecerá en su lugar, pero la primera ley de Newton también nos explica que permanecerá siempre en su lugar siempre y cuando no se efectúe una fuerza externa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no muevo ese objeto de ese lugar, el objeto permanecerá siempre quieto. Ahora, si yo le ejerzo una fuerza externa, ese objeto se puede mover de un punto a otro, pero siempre su velocidad va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que va a ser siempre equivalente a cero. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa importante para rescatar acá es que antes de Newton, ya Galileo Galilei había esbozado una primera ley de la inercia en, en la que indicaba que un objeto tiene la tendencia a conservar su movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza que le obliga a modificar su trayectoria. ¿Sí? Es básicamente lo que yo le contaba anteriormente, de donde si un cuerpo o un objeto permanece quieto, en reposo, no se moverá de ahí hasta que nosotros le ejerzamos otra fuerza externa que pueda llegar a mover ese movimiento, ese objeto, ¿sí? Pero siempre permanecerá en movimiento de tiro uniforme y con una velocidad constante, ¿sí? Después dice que su descubrimiento también sirvió de base para Newton, porque ya como dijimos anteriormente, este descubrimiento ya lo tenía plasmado Galileo Galilei, y fue Newton quien descubrió esa base, observando el recorrido en el cielo de la Luna. Dedujo que si ésta no salía disparada en línea recta siguiendo una tangente a su órbita, era porque alguna fuerza actuaba sobre ella para impedírselo.